Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que nos acompañan? Nosotros somos la familia Yescas Figueroa y es un gusto y un privilegio darles la bienvenida. Mi esposa les va a compartir una escritura. Sí. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Confiemos en los planes perfectos de Dios, aprendamos juntos y dejémonos guiar por su palabra. Les damos la más cordial Bienvenida. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Hermanos, buenas noches. Soy Alonso Flores de la Iglesia de Cristo en Aguascalientes. Me siento bien contento de estar con ustedes el día de hoy y poder transmitirles estas escrituras, esta clase para hoy.
Sé que comenzaron la semana pasada con el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Es un tema increíble. Me anima mucho poder platicar acerca de esto con ustedes. Las bienaventuranzas. En el mundo, ser bienaventurado, ser dichoso, tiene que ver con lo material, ¿estás de acuerdo? Con logros personales. En el Antiguo Testamento también, aparte de la vida espiritual, ser bienaventurado o dichoso tenía que ver con lo que tenías, con tus recursos, con tus bienes, con tu salud, con las bendiciones supuestamente de Dios. Pero en el Nuevo Testamento eso es muy diferente. En el Nuevo Testamento el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador. Se somete a Él y le obedece como Señor y procura una vida santa. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar. Eso es para nosotros hoy ser bienaventurados, ser dichosos y gozosos. No por lo que tenemos, no por lo que somos, sino por lo que Dios nos da en el Espíritu. Eso es increíble, hermano. También el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, reflejan el carácter cristiano, lo que todo cristiano debe tener, ¿no? El Sermón del Monte contiene una serie de principios y enseñanzas para guiar a los hombres en el camino correcto. Bienaventurado también tiene otros sinónimos, otros términos, unos adjetivos, unas variantes, ¿no? Como dichoso, feliz, favorecido, bendito, afortunado, contento. Eso es increíble, porque eso es lo que hoy podemos ser tú y yo, bienaventurados. Pero para ser bienaventurados debemos de fijarnos en esas características del carácter cristiano y llevarlos a nuestras vidas. No es fácil. No es nada más como desearlo y tener buenas intenciones. Y hoy vamos a ver la que sigue. Nuestro hermano Eduardo García la semana pasada habló acerca de pobres de espíritu. Bienaventurados los que son pobres de espíritu. Y lo que vamos a ver el día de hoy viene ligado a lo que se vio la semana pasada, ¿no? Hoy vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5 en el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Llorar como una expresión de un sentimiento. Llorar por algo que hay dentro de nosotros, en el corazón. El llanto sirve para transmitir emociones, ¿estás de acuerdo? Tanto llanto, tristeza, como también alegría. ¿Qué tal estas personas? Hace una semana su equipo ganó una final después de muchos años de no haberla ganado, ¿no? Y estaban contentos, estaban felices, estaban llorando de alegría. También el llanto es un reflejo de gozo incontrolable, como estas personas. Pero normalmente el llanto va ligado al dolor, como también estas personas aquí. Realmente no nos gusta llorar, ¿estás de acuerdo? Pero lloramos para comunicarnos. Lloramos para equilibrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, para reflejar lo que sentimos. Es bueno para los ojos, para la salud de nuestros ojos. Los bebés lloran y transmiten emociones, sentimientos, necesidades, ¿no? Cuando hay un dolor que nos domina y no lo podemos controlar. Entonces, el llanto sirve sobre todo para comunicarnos. Estamos tristes, algo nos impresiona, nos conmueve, nos llena de gozo, lloramos. Esa es la realidad, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa lo que dice en Mateo 5, verso 4? Bienaventurados los que lloran, ¿no? Vamos a ver que este término de llorar, lo que Jesús nos transmite aquí, es un término bien especial. Y no está ligado a nuestro alrededor. No está ligado a lo que pasa a nuestro alrededor, las circunstancias de la vida, lo dura que es la vida o un acontecimiento trágico. No. Este llanto tiene otra connotación, tiene otro significado, tiene otro destino. Y hoy lo vamos a ver, ¿estás de acuerdo? Estos que lloran por un dolor espiritual. Estos que lloran, estos que están tristes, ¿no? Que lamentan algo. Hay un dolor en su corazón que no los deja en paz y por lo tanto lloran, transmiten su sentido, su sentir, ¿no? Esto que les aflige,
Y hoy vamos a ver que sobre todo es pecado. El pecado nos lleva a llorar. Bienaventurados los que lloran, no por el dolor del mundo, por el pecado, por lo que hay en nuestro corazón. Esta carga que muchas veces se hace intolerable, incontrolable, y nos lleva a expresar nuestra emoción de tristeza, sobre todo hacia Dios. Vamos a entenderlo mejor en 2 de Corintios capítulo 7 en el verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué tal? Esa tristeza del mundo y la tristeza de Dios. La tristeza del mundo le falta arrepentimiento. Y la tristeza del mundo resulta en muerte espiritual. La tristeza sin arrepentimiento, muerte espiritual. ¿Estás de acuerdo? Tristeza del mundo, muerte espiritual. La tristeza del mundo se refleja como desesperación, depresión, dolor, culpa, frustración. Y por eso en el mundo la gente está tan dolida. El mundo está lleno de tristeza, hermano. Lleno de tristeza, aunque quiera aparentar que no, pero está lleno de tristeza. Y al mundo le falta arrepentimiento. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Esa tristeza que Dios desea que suframos, ¿sí lo ves? Dios desea que suframos, esa tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado. Y tiene como resultado la salvación. ¿Por qué? Porque tiene arrepentimiento. Tiene ese dolor profundo. Vamos a ver el ejemplo de esta tristeza, que es por el pecado, pero también por las circunstancias de otras personas. ¿Qué tal nuestro Señor Jesús? El llanto de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén en Lucas 19. Verso 41, que cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella. Sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que esas personas estaban haciendo y sabía lo que iba a pasar en un futuro. Y él lloró por estas personas. Piensa en el llanto de Pedro. Después de haber visto su pecado, su traición a nuestro Señor Jesús, ¿no? En Lucas 22 dice, y saliendo afuera lloró amargamente. Jesús estaba llorando no por él, sino por las personas en Jerusalén, y Pedro sí estaba llorando por su pecado. A esto se refiere el llanto en Mateo 5, ¿no? Un llanto por un motivo moral, espiritual, reconociendo nuestro pecado, una ofensa ante Dios, por desobediencia, por fracaso espiritual, ¿no? O un llanto por compasión, por la condición espiritual de la gente a nuestro alrededor. Son dos condimentos, son dos características, son dos ingredientes del llanto del que se refiere en Mateo capítulo 5. Un llanto. ¿Pero qué dice la Escritura? Bienaventurados los que lloran, ¿no? Parece una contradicción como todas las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran. En la versión Dios habla hoy dice dichosos los que sufren, o en la versión NTV dice Dios bendice a los que lloran. ¿Cómo puede haber bendición en el llanto? Bueno, si nos fijamos bien en las características de este llanto, lo vamos a poder entender. Mira lo que dice ahí. Llorar. Llorar como Dios quiere que lloremos. ¿Por qué Dios quiere que lloremos, no? Ese llorar, ese llanto se usa para hacer duelo por los difuntos. Es como hacer duelo por los difuntos. Es ese mismo nivel, ese llanto. Expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. Ese es el tipo de llanto que Dios quiere que nosotros tengamos. Se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. Un dolor de corazón que hace incontenibles las lágrimas, ¿no? Este es el tipo de llanto que debemos tener. Un llanto como si alguien amado hubiera muerto. Es difícil quizá expresarlo, pero si tú ya lo has sentido, el ver partir a alguien amado, ese dolor que sentías que te llevó a llorar inconsolablemente, es ese llanto al que se refiere Jesús. No un llanto por sentirse mal, sino un llanto profundo
de dolor intenso. Podemos parafrasear un poco con lo que acabamos de ver. Entonces podríamos poner como: bendito el que está de duelo como aquel al que se le ha muerto un ser querido. ¿Qué tal? Es ese grado de dolor, ese grado de llanto, ese grado de sentimiento, una aflicción que nos muestra ese amor que teníamos a alguien que ha partido y que nos duele en el corazón, ¿no? Piensa una cosa. Cuando tú llegaste a la iglesia, muchos llegamos a la iglesia pasando por un momento bien difícil, bien complicado. Y llegamos en medio de un dolor profundo por nuestro pecado, por alguna situación que estábamos viviendo. Así fue conmigo. Yo llegué a la iglesia pasando un tiempo bien difícil en mi vida y lo único que quería era expresar mis emociones, mis sentimientos. Yo no creía en Dios, pero sí tenía esa necesidad en el corazón de hablar con alguien y de expresar mi sentimiento. Dios fue compasivo y puso a alguien para invitarme a la iglesia. Yo creo que así ha pasado contigo. En medio de un dolor profundo llegamos a la iglesia, ¿no? Pero yo he pensado, ¿cómo hubiera sido si mi vida hubiera seguido como estaba? Trabajando, ganando mi dinero, haciendo mis cosas. Quizás no hubiera pasado nada. Tuvo que haber un momento en mi vida difícil que me llevó a buscar a Dios o querer acercarme a Dios. ¿Ah? Pero fue gracias al dolor y al sufrimiento que me pude acercar a Dios. Y ahí es donde vemos lo que dice la Escritura, ¿no? Ese dolor, esa tristeza que tiene arrepentimiento, que nos conduce al arrepentimiento y a la salvación, ¿no? Yo reconozco que al aceptar ese dolor de la manera correcta, el entender por qué estaba sufriendo y a dónde me estaba llevando ese sufrimiento, produjo cambios increíbles en mi vida. Después de casi 30 años como cristiano, sigo viendo esta situación. Sigo dándome cuenta que a lo mejor no soy ese hombre que Dios quiere que yo sea. Y que fallo y que cometo errores y que trato mal a mi esposa a veces, que trato mal a mis hijos, que yo me enojo, me desespero, que hay pecado en mi vida. Y cuando me doy cuenta me siento triste. Me siento como si le he lastimado, he fallado a Dios. Y eso me lleva a buscar el corazón de Dios, a sentirme realmente dolido por mi pecado y buscar esa transformación, ese arrepentimiento genuino a los ojos de Dios. Pero también la otra parte. Benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Te ha pasado? ¿Ves lo que está pasando a tu alrededor? El dolor que hay, lo que ves a tu alrededor, en las personas, en tu familia. ¿No te duele el corazón? ¿No te duele el corazón ver cuánta gente está sufriendo hoy? El mundo, hermano, está lleno de dolor. Aunque quieren pintar que las cosas van bien, que todo es alegría, que los avances tecnológicos, los avances sociales son increíbles, hasta el mundo va bien, ahí vamos. La realidad es que no. El mundo está sufriendo mucho. Cuando tú lo meditas, cuando tú piensas, tu corazón se duele por el dolor de otras personas. Entonces estas dos ideas caben también dentro del concepto de Mateo 5:4, ¿no? Dolor por tu pecado y el pecado de los demás. Pero quiero compartirte este verdadero significado, como un resumen de todas estas dos cosas, ¿no? Bendita la persona que está desesperadamente dolida por su propio pecado e indignidad. Esa es la esencia de la Escritura. Sí puede dolernos lo que pasa alrededor, pero más que nada, hermano, es por nuestra realidad, por nuestro pecado, por lo que estamos haciendo. Y para eso necesitamos, hermano, para realmente ver las cosas como Dios quiere y no como el mundo, necesitamos algo bien importante en este dolor. No nada más llorar como consecuencia de algo, sino llorar porque realmente estamos sufriendo por lo que estamos haciendo. Y eso es, como leímos en 2 Corintios, arrepentimiento. Los 6 ingredientes del verdadero arrepentimiento. Es lo que estábamos viendo en la iglesia de Aguascalientes. Y son estos: ser consciente del pecado, dolerse del pecado, confesar el pecado, sentir vergüenza por el pecado, odiar el pecado y dejar el
pecado. 6 ingredientes del verdadero arrepentimiento. Y si tú lo analizas, es bien profundo. Porque es lo que tú y yo debemos de estar sintiendo, ¿no? El ser consciente del pecado es una bendición de Dios. Es espiritual, en su esencia más profunda. Porque antes de llegar a la iglesia, hermano, tú y yo no éramos conscientes de nuestro pecado. Ni cuenta nos dábamos de nuestro pecado. A mí me costó mucho trabajo entender en los estudios que yo estaba pecando. Porque para mí era normal. Me costó mucho trabajo entender la cruz. El ver que Jesús había muerto por mis pecados, yo no lo podía entender. Porque para mí mis pecados eran normales, eran comunes. ¿Dónde está el problema? Pero solamente cuando realmente fui a Dios y Dios, ayúdame a entenderlo, es que realmente pasó. Dolerme del pecado. Confesar el pecado. Luego sentir vergüenza por el pecado. Odiar el pecado y dejar el pecado, hermano. Son 6 ingredientes esenciales de verdadero arrepentimiento. ¿Cómo estás tú en estas áreas? Porque muchos podemos darnos cuenta del pecado, pero no nos dolemos del pecado. Confesamos el pecado, pero no sentimos vergüenza por el pecado. Odiamos el pecado, pero seguimos cometiendo pecado. Pues necesitas todas estas cosas en su conjunto para realmente arrepentirte. Que la conciencia del pecado te lleve al dolor, te lleve a confesar, te lleve a dolerte, a llorar, a sentir vergüenza, a odiarlo y a dejarlo. Porque lamentablemente hay muchos cristianos que aman su pecado. Dicen que lo odian, pero realmente lo aman porque lo siguen haciendo. Siguen haciendo cosas indebidas. Y eso no te va a llevar a ningún lado. No te va a llevar a un verdadero arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo? Porque cuando nos encontramos cara a cara, hermano, con nuestro pecado, cuando nos vemos al espejo de la cruz y vemos quiénes somos a los pies de la cruz, cuando vemos que mi pecado le hace daño a Jesús, le hizo daño a Jesús, le sigue haciendo daño a Jesús, es cuando somos sensibles, cuando nos damos cuenta, caray, esto que estoy haciendo lastima la esencia de nuestro Señor, lastima mi relación con Él. Es cuando realmente sientes dolor y no puede haber otra respuesta al dolor más que el llanto, un dolor profundo del corazón y dolerme por mi pecado, llorar por mi pecado. Eso es lo que dice Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, los que sienten dolor por su pecado, los que se dan cuenta de su realidad, de su naturaleza pecaminosa. Porque a la larga, hermanos, eso es lo que produce la cruz en nuestras vidas. Dolor. Al ver nuestro pecado, al ver quiénes somos. Queremos caer a los pies de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados y ver que no somos esa persona que quizá deberíamos de ser. Nos sentimos tristes, nos duele, nos sentimos horrorizados por nuestra naturaleza, por nuestro pecado, por nuestra realidad. Cuando una persona ve su pecado, siente horror, siente asco de las personas que somos y de lo que podemos hacer. Y hay dolor, hay tristeza. En resumen, bendita la persona que está intensamente apesumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo. La persona que ve la cruz y se siente oprimida por el estrago que ha causado el pecado. ¿Tú te sientes así? ¿Tú te has sentido así, hermano? ¿Tú te has sentido dolido por tu pecado? ¿O estás en un punto de dureza en tu corazón? ¿O estás en un punto donde te sientes indiferente a tu pecado? Pero si tú, hermano, por el contrario, eres alguien que es sensible a su pecado, que ha derramado lágrimas por ver su realidad, que se ha esforzado tanto por cambiar y ha ido a Dios muchas veces y se ha arrepentido y ha llorado y está en ese proceso de transformación a un hombre maduro, a un hombre diferente, una mujer diferente. Miren la gran promesa que tenemos delante de nuestro Dios. Dice que si hemos sufrido, si hemos llorado de esa manera, seremos
consolados. Si tú has sufrido, si has llorado así, hermano, la promesa es que serás consolada. En otras religiones, en la religión tradicional, las personas buscan consolación, buscan perdón de alguna manera con una penitencia, con rezos, con dolor físico, con expresiones de dolor físicas, pero no las están llevando a ningún lado. Nosotros, por el contrario, buscamos ese consuelo en Dios. Creemos en esa promesa del consuelo de parte de nuestro Señor. Y esto es bien especial, porque no es un consuelo que viene de la mamá o de un amigo entrañable. Es un consuelo que viene de Dios. Piensa esto. Dios está tomando y se tomará el tiempo para consolarte. Él quiere abrazarte, quiere tomarte entre sus brazos y consolarte, porque Él ha visto tus lágrimas y tu sufrimiento. Él ha visto tu quebrantamiento y tu arrepentimiento, y Él desea consolarte. Dios se toma el tiempo, hermano, se tomará el tiempo para consolar cuando tu corazón llora, cuando hay un profundo dolor por tu pecado. ¿Qué tal el Salmo 51? El Salmo 51 fue escrito por David después de pecar con Betsabé. Pasó un tiempo y él seguía indiferente a su pecado. Prácticamente violó a Betsabé, mató a su esposo, pero seguía como si nada. Tuvo que venir el profeta Natán, enviado por Dios, a hablar con él, y él se dio cuenta, inmediatamente se dio cuenta de su pecado, y él escribió este salmo, como por el dolor, reflejo del dolor que él sentía. Y si te das cuenta, en el verso 1 del Salmo 51 dice, canción de David, ¿no? Canción de David para el maestro del coro. Una canción. ¿Por qué una canción? Porque sin duda David expresaba lo agradecido que estaba de no haber muerto, de que Dios no lo matara, y dejó este salmo como una enseñanza para las generaciones futuras, de cómo alguien debía de arrepentirse. Pero vamos a enfocarnos en el verso 17. Dice, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. No desprecias un corazón hecho pedazos. David lo entendía. David comprendía lo que significaba el verdadero arrepentimiento. Y todo el Salmo 51 habla de transformación. Habla de que David quería ser transformado en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, en su alma. Él le pedía a Dios, lávame, ¿no? Como cuando alguien lava una prenda de vestir que está manchada, David le dice a Dios, lávame, tállame lo que tengas que hacer, pero lávame, purifícame con hisopo, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero límpiame, lávame, límpiame. Es lo que él quería. Luego le dice a Dios, dame un corazón nuevo, quita este corazón que tengo y dame un corazón nuevo. El día de hoy hablábamos con la iglesia de este asunto. Y hablábamos con la iglesia sobre el corazón de David. David tenía un gran corazón de guerrero, de rey, de hombre valiente, de músico, de escritor, ¿no? De inventor. David tenía un gran corazón. Pero le decía a Dios, quítame no me lo arregles, quítamelo y dame un corazón nuevo, puro. Me hace pensar mucho en Pablo. Pablo, antes de su conversión, él era uno de los hombres más brillantes de su época, más notables de su época, fariseo de fariseos. Pero ¿qué le dice al pueblo después? Todo lo que sé, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo es basura comparado con la cruz de Cristo. Pablo y David buscaban eso con Dios, un corazón nuevo. Y David refleja esto en el Salmo 51. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. El camino que conduce al gozo del perdón, hermano, del consuelo, pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. No puedes tú brincarte ese paso.
No puedes tú pecar, hermano, fallar, sentirte mal y brincarte el paso del dolor, como si brincaras un charco, ¿no? Y lo que quieres ya es el consuelo de Dios, y quieres ya todas las bendiciones, todo el amor de Dios, sin brincarte, y brincarte el arrepentimiento y el dolor y las lágrimas. No puedes, tienes que pasar por el sucio pantano del dolor. Tienes que ensuciarte los pies, tienes que llorar, tienes que pasar por el trago amargo del dolor, del arrepentimiento, antes de llegar a lo que sigue. No podemos recibir solo consuelo, hay que pasar por el dolor. Dios es bondad y Dios es justicia, juntas. No podemos inclinarnos solamente al Dios bondadoso y hacer a un lado al Dios de justicia. Hay que inclinarnos, porque cuando pecamos fallamos al Dios de justicia. Pero muchos queremos solamente el Dios de bondad. Y ahí no está bien, porque Dios es bondad y es justicia. Piensa eso, hermano. Hay que pasar por el trago amargo del dolor y del llanto para llegar al consuelo. Podemos resumir entonces. La bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrará el gozo de su Señor. Esta persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y de su propio pecado, ¿no? Encontrará el gozo del Señor. Entonces aquí vemos lo que vemos en Mateo 5. Solamente ellos, solamente los que han pasado por este momento difícil, doloroso, del llanto, del corazón destrozado, solamente ellos serán consolados, no otros, solo ellos. Si tú hoy, hermano, si tú hoy no sientes ese dolor profundo que te lleva a llorar con Dios, si tú hoy tienes un corazón duro, tienes un corazón de piedra, si tú hoy estás viendo tu pecado de manera superficial, por arribita, por encimita, no estás confesando, no estás tratando tu pecado, no estás yendo a Dios en tu pecado y buscando arrepentimiento, si estás pecando y sigues pecando y no te produce nada en tu corazón, no vas a encontrar consuelo. Y vas a seguir siendo la misma persona el resto de tu vida. Necesitas buscar ese dolor profundo en tu corazón. Necesitas ayunar, necesitas orar, necesitas que alguien más ore por ti. Hazlo. Busca la ayuda. Consigue ese corazón. Que Dios te dé ese corazón suave. Y entonces sí, encontrarás consuelo. Salmo 126:5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué has llorado tanto? Tú has llorado por tu familia, has llorado por tus hijos, has llorado por tus amigos, has llorado por el mundo, has llorado por el país, has llorado por todos, por ti. Y has derramado lágrimas, sufrimiento. No te desanimes. Esta promesa, tú estás sembrando con lágrimas, pero cosecharás con gritos de alegría. Llegará el momento en que recibirás ese consuelo de Dios y vas a llevar ese saco de semillas, cantando de alegría, ese saco, ese manojo de trigo entre los brazos. ¿No? Vas a recibir consuelo. Vas a ver cómo Dios bendice tu vida. Y eso es increíble. No te desanimes. Dios quiere consolarte. Él sabe tus lágrimas, Él sabe lo que has llorado y Él quiere consolarte, hermano. Y siempre encontramos consuelo, amén. Siempre encontramos consuelo. Nos levantamos de llorar, de orar. ¿Qué tal esas madrugadas que has estado orando por tus hijos? Y te levantas como, wow, Dios, pues, yo te expreso mis deseos, he llorado tanto, pero al final estás en control. Siempre estás en control. Hermano,
Si tú tienes este corazón destrozado, recibirás consuelo. Ánimo, ánimo. Tenemos un Dios grande y poderoso que quiere darnos ese amor profundo y verdadero. Les mando un gran abrazo, hermanos de Gustavo Amadero. Les queremos profundamente, los respetamos tanto. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y que reciban muchas bendiciones. Bye. ¿Qué tal, hermanos y amigos de la Iglesia de Cristo en México? Mi nombre es Juan Luis Córdoba y el día de hoy me tocó compartir la escritura para la ofrenda semanal. Hermanos, la escritura que les quiero compartir está en el libro de Malaquías 3:10, la cual a la letra dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, esta escritura me sorprende mucho, porque Dios nos pide que seamos íntegros a la hora de ofrendar, pero también entiendo que nos está pidiendo que seamos sus manos en este mundo, que nos ocupemos de las cosas de Dios y que Él derramará grandes bendiciones sobre nosotros. Hermanos y amigos, esta es la escritura que les quería compartir y les quiero pedir que me acompañen a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por tenernos aquí reunidos por medio de su tecnología, Padre. Y Padre, le damos gracias por este tiempo. Y Padre, permítanos ofrendar de la manera en la que usted nos lo está pidiendo, con un corazón lleno de alegría, con un corazón contento, un corazón desprendido, un corazón agradable a usted, Padre. Papá, bendiga la colecta y bendiga a cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Papá, le queremos dar las gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que ha acontecido en el mundo, usted nos tiene con salud y reunidos en su tiempo. Padre, todo esto se lo pedimos y se lo oramos en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.